lehenengo eta behin, eskerrak ematea gustatuko litzaidake Leander Jauregiri, hitzaldi hau emateko eta gai bati buruz hitz egiteko oso garrantzitsua. Como decía, en primer lugar, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí con nosotros en este acto, en esta conferencia, con una persona que vamos a ver un poquito, un tema muy interesante. Dar las gracias también a Leander Jauregui por participar con nosotros en esta conferencia, y será sobre un tema, como digo, muy interesante, que hoy en día está en boga de muchos y que a mucha gente le interesa el tema de la sociología de la seguridad y el tema de cómo funciona la policía a nivel interno y también cómo interacciona con la sociedad. En este caso, el título de este tema es la sociología de la seguridad en el País Vasco y el modo de funcionamiento de la Ertzaintza. El propio título indica sobre qué va a ser esta temática, un poquito hablar un poco de cómo se ha enfocado este ámbito tanto policial como securitario desde la sociología de la seguridad, y también cómo la policía, en este caso la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, pues lleva trabajando el tema de la seguridad ciudadana y también cómo funciona la propia policía como órgano, ¿no?, dentro del gobierno vasco. Para ello es un lujo presentarle, además de amigo, también es un compañero con bastante trayectoria y con una solvencia intelectual muy importante, como es Leander Jauregui. Leander Jauregui es actualmente personal docente e investigador del Departamento de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad del País Vasco. En estos momentos se encuentra realizando su tesis doctoral, su proyecto de tesis doctoral, y gracias a que ha accedido también a la beca del Programa Predoctoral de Formación del Gobierno Vasco desde el año 2022. Es politólogo, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, disculpas, y máster en Gobernanza y Estudios Políticos por la propia universidad. El doctorado que está realizando actualmente pertenece al programa de doctorado de Sociedad Política y Cultura. En el plano de la investigación, Leander ha abarcado diferentes ámbitos temáticos dentro del mundo académico, como pueden ser gobierno abierto, gobierno y administración electrónica, rendición de cuentas de la administración pública, inclusión y brecha digital, gobernanza e innovación pública, entre otros también la sociología de la seguridad, que es lo que hoy nos trae en esta conferencia. También es una persona un investigador que tiene una especialidad por el mundo de la sociología cuantitativa y por el mundo de los datos cuantitativos y la estadística. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Universitaria para el Análisis Sociopolítico Agora 21. Y por último, a nivel de investigaciones y publicaciones, además de formar parte y participar en proyectos de investigación, pues una de sus últimas investigaciones que puedan ser de interés de cara al público, pues es Big Data, la revolución de los datos masivos en la administración pública, en la que trata de desarrollar todo lo que realmente está trabajando a nivel de ejes temáticos dentro de la investigación. Dar las gracias, antes de darle la palabra a Leander, dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Bilbao como también al campus de Vizcaya, de la Universidad del País Vasco, por su colaboración y apoyo. Sin la colaboración de estos no sería posible, así que damos las gracias. Y también dar las gracias a las personas que están hoy de público y comentarles que al finalizar este acto se va a permitir una ronda de preguntas para quien desee. Solamente aquí hay un micro, para la persona que desea hacer la pregunta, levanta la mano, le acercamos el micro y hacemos la pregunta. Y nada, darle las gracias otra vez a Leander y todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias, Zacarías, por darme las gracias para poder, y también a la Asociación Agora 21 por darme la invitación para realizar esta conferencia coloquio, y también daros las gracias a todas las personas presentes que están aquí para poder ver esta conferencia coloquio que les voy a presentar. Bueno, esta conferencia coloquio pues, está titulada como La sociología de la
la seguridad en el País Vasco y el modo de funcionamiento de la Ertzaintza, como podéis ver, pues la he diferenciado en dos partes, que la primera, pues también a raíz del título, la primera parte sería la sociología de la seguridad, en el País Vasco, y la segunda parte el modo de funcionamiento de la Ertzaintza. La segunda parte, como pueden observar, ha sido titulada el modo de funcionamiento de la Ertzaintza porque cuando les explique cómo funciona la sociología de la seguridad, que también voy a centrarme en el País Vasco, van a poder observar que también uno de los puntos es la profesión policial, porque es muy importante la profesión policial, y también luego dentro de la profesión policial también está la Ertzaintza aquí en el País Vasco. Entonces por eso quiero también centrarme en el segundo punto, cómo funciona la Ertzaintza aquí en el País Vasco. En el primer punto, en la sociología de la seguridad, como han podido ver en el índice, está con 8 puntos, y en el primero de los puntos de la sociología de la seguridad vamos a poder ver qué es la sociología de la seguridad, ¿no? Porque también es muy importante definir qué es la sociología de la seguridad, ¿no? Entonces la sociología de la seguridad tiene 3 partes muy importantes, ¿no? Que es un campo de estudio, ¿no?, que busca entender cómo las personas, los grupos y las sociedades, ¿no?, manejan los diferentes riesgos y amenazas a su propia seguridad, ¿no? ¿Y esto qué nos incluye? Pues manejar los diferentes sistemas y políticas de seguridad, ¿no?, que se pueden implementar por parte de las diferentes instituciones para poder hacer frente a las diferentes cuestiones que están dentro de la sociología de la seguridad, ¿no?, que serían los riesgos y amenazas que pueden afectar a la propia sociedad o a la propia ciudadanía, que son puntos muy importantes para poder abordar la seguridad o incluso la inseguridad que tiene la propia sociedad. No únicamente la seguridad, porque también muchas veces la ciudadanía o la sociedad también lo categoriza como inseguridad, porque muchas veces también las diferentes encuestas que se realizan a la ciudadanía también lo categorizan como inseguridad, porque la ciudadanía también se encuentra insegura muchas veces. Si vemos el segundo punto, también, como les he indicado, dentro de la sociología de la seguridad hay riesgos y amenazas, pero también uno de los puntos muy importantes son los riesgos, ¿no? Entonces también hay que analizar esos riesgos, que el análisis de riesgos, que es un punto muy principal, también uno de los enfoques principales, como les he indicado, son los análisis de riesgos, ¿no? Y se tienen que analizar las percepciones y acepciones que pueden tener estos riesgos. ¿Pero cómo? Dentro de los contextos y dentro del tiempo que hay en esa sociedad. ¿Por qué? Porque esas percepciones y acepciones que hay en esa sociedad no se pueden categorizar de la misma manera en un contexto o en un tiempo. Es decir, un ejemplo podría ser, no se puede categorizar un riesgo en un territorio o en un tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede suceder un riesgo de la misma manera aquí en Euskadi o, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Y luego tampoco no se puede categorizar un riesgo hoy en día o con anterioridad o en el futuro. Entonces también los riesgos debemos categorizarlos también con esas dos variables, y luego categorizándolos de diferente manera, con esas dos variables que les he indicado, que son los contextos y el tiempo. Y luego también se puede estudiar el impacto, ¿no?, de la globalización, la tecnología hoy en día, que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y luego también la interconexión, ¿no?, en la seguridad tanto a nivel local y global, que aquí en esta presentación que les voy a realizar lo vamos a categorizar a nivel local, que en este caso sería en Euskadi, en el País Vasco. Luego también en el siguiente punto de esta presentación, que serían los niveles de estrategia de seguridad, también en el nivel local aquí en el País Vasco la seguridad se centra en la protección, ¿no?, pero también, como les he indicado, a nivel estatal, autonómica o local. También aquí pues tendríamos a nivel autonómica, que sería el País Vasco. Y luego también como mediante las siguientes estrategias, ¿no?, que serían 3 tipos de políticas, porque también la sociología de la seguridad no únicamente lo podemos ver como seguridad ciudadana, sino que también la sociología de la seguridad también se centra en otros campos, que por ejemplo serían las políticas públicas de seguridad ciudadana, como les he indicado, pero también las políticas públicas a nivel militar o a nivel armado. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de seguridad ciudadana son las políticas públicas más directas de cara a la ciudadanía para poder protegerse, pero también las políticas públicas a nivel militar o a nivel armado también son políticas públicas de carácter seguro para la ciudadanía, pero son políticas públicas más indirectas. Pero también en otros contextos o en otros tiempos, como les he indicado, también pueden categorizarse como políticas públicas directas. Un ejemplo, por ejemplo,
sería hoy en día en Ucrania. Hoy en día en Ucrania son políticas públicas más directas. ¿Por qué? Porque si analizamos ese contexto o ese tiempo, en ese caso en Ucrania, ¿qué está sucediendo? Que otro país les está atacando. Entonces son políticas públicas que se están ejerciendo de manera directa. Hay quien tiene que entrar a jugar, el gobierno, con políticas públicas de carácter militar. ¿Para qué? Para poder proteger y que la ciudadanía no se siente insegura. Entonces esas políticas públicas de carácter militar y de carácter armado se están ejerciendo de manera directa hacia la ciudadanía. ¿Para qué? Para que no se sientan de manera insegura. En este caso, por ejemplo, aquí en el País Vasco, en España, no se están ejerciendo de manera directa. ¿Por qué? Porque en este caso no se tienen que utilizar de manera directa. ¿Por qué? Porque no se están observando y no hay una cercanía de esas políticas públicas en la ciudadanía o en la sociedad. Luego también, en el nivel de seguridad, también pues, se pueden categorizar de tres maneras, ¿no? Cotidianamente, en grupos o en organizaciones. Cotidiana, ¿qué quiere indicar esta categorización de esta variable? Pues entre la ciudadanía también se ejercen esas políticas públicas. Pues entre la ciudadanía también tiene que haber una relación de esa seguridad. Luego también a nivel de diferentes grupos o a nivel de diferentes organizaciones, que serían las diferentes instituciones que disponemos en nuestra sociedad. Si vamos al siguiente punto, que serían los contextos de seguridad, aquí podemos enfocarlos en diferentes contextos, ¿no? Como les he indicado, las tres políticas públicas que podríamos observar en la sociología de la seguridad, ¿no? Las tres políticas de seguridad militar o armado, las podríamos ver, ¿no? En conflictos armados, en terrorismo, en delincuencia, en violencia interpersonal o incluso también en guerras como estamos observando en Ucrania. Pero, ¿qué buscan entender? Buscan entender diferentes causas subyacentes y estrategias y políticas. ¿Por qué? Porque esas políticas se tienen que implementar en la sociedad. ¿Por qué? Porque si esas políticas las instituciones no las aplican correctamente, la inseguridad de la ciudadanía, como les indicaré en diferentes datos que he podido disponer, esa inseguridad va a aumentar. Va a haber una correlación directa en vez de una correlación inversa. A nivel que los países, los años van adelante. Entonces esa correlación debería ser inversa si esas políticas no se aplican correctamente. Luego también, de este modo, pues, se pueden implementar para poder abordar esos problemas. Si vamos al siguiente punto, que serían los sistemas de seguridad que se aplican en las diferentes sociedades o en las diferentes ciudadanías, ¿no? ¿Cómo son los sistemas de seguridad hoy en día? Hoy en día son bastante complejos y sujetos a diferentes tensiones y conflictos, ¿no? Esos conflictos y esas tensiones se tienen que abordar, como les he indicado anteriormente, ¿no? Y tienen que ser menos complejos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mayor cercanía con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no tenemos mayor cercanía con la ciudadanía se va a sentir mucho más insegura. Entonces, esas políticas públicas, si no las ejercemos de manera correcta, no va a haber una mayor cercanía. Entonces, esas instituciones que generan esas políticas públicas, ya sean de seguridad, ya sean militares o ya sean armadas, si no se ejercen de manera correcta, no va a haber esa cercanía. Entonces, los diferentes intereses actuales de esas políticas públicas, pues lógicamente son económicas y políticas. ¿Y a dónde nos pueden llevar? A una desigualdad en el acceso de las personas. Un ejemplo que les quiero poner, como pueden observar, esas políticas de seguridad, centrándonos en las políticas de seguridad, que son las más directas que podemos ver, nos limitan a las diferentes libertades individuales. Y esto, si no hay una libertad individual y no se ejerce esa política pública porque no se sienten seguras, hay un desequilibrio. Las personas tienen que ser libres, pero también tienen que ser seguras. O otras personas también son menos libres y menos seguras. Entonces, esas dos variables se tienen que ejercer de manera correcta. ¿Por qué? Porque si ejercemos una tabla con esas dos variables y ponemos una variable bidireccional, entonces hay personas libres sí o no y hay personas seguras sí o no. Entonces si hacemos una tabla, hay personas que sí son libres, sí son seguras, hay personas que no son libres, no son seguras, o sí son libres, sí son seguras, o sí son libres pero no son seguras. Entonces habría una diferente categorización de las personas, cuando realmente todas las personas tendrían que ser libres para poder acceder a todo tipo de derechos, pero también tendrían que ser seguras, porque esas
políticas públicas tendrían que ser accesibles a todas las personas, no únicamente a unas personas que son categorizadas como personas seguras pero no libres. Como les he indicado, estos datos, que son datos recogidos por el CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, son datos obtenidos a nivel nacional. ¿Qué nos quieren decir? Que son cómo se siente la ciudadanía de manera insegura, ¿no?, en nuestras calles. Estos datos son a nivel nacional porque luego quiero hacer una comparativa en los datos nacionales y en datos autonómicos a nivel del País Vasco. Si pueden observar, son los datos obtenidos en los últimos 5 años, desde el 2018 hasta el 2022. Si pueden observar, en el 2018 y en el 2019 fueron aumentando, ¿no? En el 2018 había 3,02 puntos de inseguridad de las personas y en el 2019 3,43 puntos. ¿Pero qué sucedió en el 2020? Tuvimos una pandemia de COVID, ¿no? Entonces las personas estaban en sus domicilios y estaban con un entorno familiar, estaban con un entorno que ellos consideraban seguro. Entonces esos datos disminuyeron a 0,73 puntos, casi a 2,66 puntos de bajada. Pero claro, ¿qué sucedió desde el 2020 hasta el 2022? Cuando hubo una libertad de las personas para poder acceder a las calles, las personas se sentían más inseguras. Hubo una correlación directa. A mayor que iban aumentando los años y había una mayor libertad, las personas se sentían más inseguras cuando estaban en las calles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se ejercían de manera correcta esas políticas públicas de seguridad ciudadana, esas políticas públicas directas que les he indicado. Si vamos a los datos del País Vasco, los datos del País Vasco son, vamos a decir, iguales. Son iguales. En el 2018 y en el 2019 tienen 3,14 puntos. En el 2020 disminuyen, también como sucede en España a nivel nacional, disminuyen a 2,16 puntos. Y en el 2021 y en el 2022 aumentan a 3,14 puntos iguales. Claro, si hacemos ahora una comparativa, excepto en el 2019, el País Vasco siempre se siente más inseguro que España. Va a decir, entonces, excepto en el 2019 España está más insegura que el País Vasco, pero en el 2018, en el 2020, en el 2021 y en el 2022, el País Vasco es la que está más insegura que España. ¿Por qué? Porque las políticas públicas nacionales se ejercen mejor que las políticas públicas del País Vasco. Es decir, hay una mayor cercanía de las políticas públicas nacionales que de las políticas públicas vascas. Eso quiere decir que las instituciones que son cercanas a la ciudadanía son las instituciones nacionales que las instituciones vascas. Entonces, esas políticas públicas deberían mejorar para que hubiese una mayor cercanía de cara a la ciudadanía y se sintiera menos insegura. También, en el 2020, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, que si me disculpan, se me ha olvidado decirles que los datos del Gobierno vasco y del País Vasco, perdón, se realizaron a través del Gabinete de Prospecciones Sociológicas y los datos nacionales fueron obtenidos a través del Centro de Investigaciones Sociológicas. Este estudio también es del Centro de Investigaciones Sociológicas que se realizó en el 2020 y tenían 3 variables que son muy importantes porque este estudio es cualitativo. Tenían 3 variables muy importantes, que eran la inseguridad ciudadana, la inmigración y la violencia de género. Yo también he querido realizar una relación entre las variables inseguridad ciudadana y la inmigración y la variable inseguridad ciudadana y violencia de género. En primer lugar, entre la relación de la inseguridad ciudadana y la inmigración, la percepción de la inseguridad ciudadana, sobre todo en las grandes ciudades, en las 3 capitales de los territorios históricos, Bilbao, Donostia, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, en buena medida la población inmigrante hay una sensación de falta de organización, ¿no?, para la acogida de esa población inmigrante, ¿no?, y a la falta de medios o medidas para poder controlarla, ¿no? Indica ese estudio que hay una falta de medios para poder controlar a esa ciudadanía inmigrante. Pero hay una sensación de desequilibrio entre esos derechos que son sobredimensionados y las obligaciones que están diluidas de la población inmigrante. Eso nos quería decir ese estudio cualitativo del GPS, del Gabinete de Prospecciones Sociológicas. Pero también se considera como un reto de futuro para una adecuada integración entre la población
superar posibles prejuicios que la ciudadanía autóctona hace a la población inmigrante, porque la ciudadanía autóctona indica que la población inmigrante es la que mayor robos o crímenes realiza en nuestro territorio. Y hay una necesidad de más espacios de encuentro e interacción entre esa población autóctona y esa población inmigrante. ¿Por qué? Porque perciben carencias en inseguridad y lo achacan sobre todo a falta de efectivos también, a falta de policía local o udaltzaingoa y a la falta de la ertzaintza. También quería indicarles que en las diferentes entrevistas que se realizaron en este estudio, también las personas que hacen una relación entre la inseguridad ciudadana y la inmigración, que indican que la inmigración, las personas inmigrantes son las que realizan este tipo de crímenes o robos, nos indicaban esto, ¿no? No sé si hay más o se oye más, sobre todo los robos con violencia que son más peligrosos. Hay mucho problema con los extranjeros. La cantidad de robos que estamos sufriendo es un expolio. En su mayoría son inmigrantes. Por más que nos quejamos en los partidos o en los ayuntamientos, no hay solución. No hay policía que pueda atender a todos estos problemas que tenemos. Hay unas carencias increíbles en seguridad. Cada vez que hay un robo, tenemos que depender mucho de la ertzaintza. El problema viene de que no ha habido una organización para recibir a la gente. Los inmigrantes son personas y tienen sus derechos, pero lo mismo que tienen derechos, también tienen obligaciones. Estos son lo que nos decían personas en sus entrevistas, pero también hay otras personas que también en este estudio nos indicaban que al gobierno vasco también por su parte querían pedirle que querían desmontar estos bulos y prejuicios, porque no todas las personas inmigrantes son las que cometen este tipo de crímenes y robos, porque también hay personas autóctonas también que son las que cometen, vamos a decir, este tipo de crímenes y robos, porque en este estudio tampoco no indicaba, vamos a decir, y tampoco en el portal de transparencia o en el portal de Open Data, tampoco no hay datos que nos indiquen o que haya una correlación directa o inversa en los crímenes o en los robos que sean las personas inmigrantes las que realicen estos actos. Entonces, también hay otras personas en las entrevistas que nos indicaban esto. Que la ciudadanía sepa que la gente de fuera no viene para aprovecharse. Hay que informar más a la ciudadanía y que no haya tanta distancia entre unos y otros. Mucha gente piensa que por ser extranjero reciben mayores ayudas, y eso no es así. Yo creo que en el País Vasco se acepta bastante bien al que viene de fuera. Hace años vino mucha gente del resto del Estado. Es gente que trabajó, que se mezcló y se integró. Yo sí veo que la gente quiere trabajar y se quiere integrar, bienvenido sea quien sea. Estas perspectivas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque también hay perspectivas que no únicamente nos dicen que son las personas inmigrantes las que realizan este tipo de actos, sino que también hay diferentes perspectivas. Pero también muchas veces estas perspectivas hay que indicarlas con datos. ¿Por qué? Porque también había un investigador ruso, Raslakov, que nos indicaba con su pirámide de conocimiento que cuantas más datos dispongamos en nuestra base, más información y más conocimiento sobre una temática vamos a poder generar. Pero claro, si en nuestra base menos datos tenemos, menos información y menos conocimiento sobre una temática vamos a poder generar. Entonces muchas veces los datos son muy importantes. Es decir, el estudio cuantitativo también muchas veces es muy importante para poder aportar una información a la ciudadanía y poder decir que esta información es veraz. Si vamos al siguiente relación que he hecho entre la inseguridad y la violencia de género, ¿no? La inseguridad pues hace hincapié mucho a su tipo de género, ¿no? También entre la inseguridad y la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Porque disponen de un tipo diferente de inseguridad. También las mujeres cuando se realizan este tipo de crímenes, ¿no? Porque también no hay una tranquilidad continua en las mujeres, como podremos ver también en las diferentes entrevistas que se les han realizado también en este estudio, y también hay perspectivas diferentes entre las diferentes mujeres. También vamos a poder ver cómo las mujeres nos indicaban lo siguiente. Yo como mujer, la mujer tranquila que tenía antes ya no la tengo. Ves una cuadrilla de chicos a las 7 de la mañana y te da miedo. Será por el tema de la manada, pero te paranoias. Yo tengo una hija de 17 años y no sabes qué carnavales he pasado. Es un miedo que las mujeres vivimos en nuestro día a día. Luego en los juzgados te preguntan si has cerrado las piernas. Yo cuando hablo de inseguridad no hablo de que te roben el móvil. Si voy andando y escucho pasos detrás, miro y si es una mujer me alivio. Nunca me ha pasado nada, pero tengo miedo y es algo que compartimos muchas mujeres.
Antes iba de madrugada a casa andando, pero ahora no voy sola ni a las 10 de la mañana, ni a las 10 de la noche, perdón. Por eso también muchas veces la inseguridad también la podemos relacionar con la violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas mujeres también cuando se les comete un acto, también muchas veces también van a seguir inseguras. Entonces estas políticas públicas de seguridad que se les aplica de manera directa es muy importante. ¿Por qué? Porque si en esas políticas públicas de seguridad no se siguen cometiendo de manera continua, entonces estas mujeres van a continuar inseguras. Y en esos estudios del CIS y del GPS nos indicaban que la mayoría de mujeres están continuamente inseguras. ¿Por qué? Porque esas políticas públicas de seguridad no se están ejerciendo continuamente. También, como les he indicado, también estas políticas públicas de seguridad, las instituciones policiales son las que están continuamente de manera directa y de manera cercana con la ciudadanía. Pero claro, si estas instituciones policiales no son las que están de manera cercana con la ciudadanía y con la sociedad, no va a haber una cercanía correcta con esas políticas públicas. Entonces, el investigador Juli Sabaté en 1984 también nos hizo una definición correcta, vamos a decir, con qué es la policía, ¿no? Que es una institución que asegura el control social. Y es muy importante ese control social, ¿para qué? Para que no se realicen ese tipo de crímenes y de robos en esa última instancia. Y también dice que sobre el terreno hay un contacto directo con toda la población, con la policía. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos de manera insegura o de manera segura también, muchas veces ¿a quién vamos a acudir? Que es a la policía. No vamos a ir directamente a los juzgados o de manera directa a la administración, sino que vamos a ir de manera directa a la policía. Pero si no tenemos un contacto directo o la policía no está de manera cercana, no vamos a ir a la policía, sino que vamos a ir a otra institución. Entonces es muy importante que en esas políticas públicas la policía sea una institución cercana. También las funciones policiales, estas tres funciones policiales que podéis ver en la presentación, son tres funciones principales que tienen todas las policías. En España tenemos muchas policías, pero estas funciones policiales son tres funciones principales que tienen todas las policías. Luego cada policía tiene funciones específicas, pero estas funciones son principales en todos los cuerpos policiales, que serían mantener y restablecer el orden de carácter público y también la seguridad ciudadana de sociedad y ciudadanía. También tenemos la de evitar que cometan hechos delictivos en toda la sociedad y toda la ciudadanía, y también finalmente la de prestar auxilio en caso de que se cometan problemas en la sociedad. Esas tres funciones son muy importantes. Luego también, si vamos ya también a la policía aquí en el País Vasco, todas las policías tienen condicionantes, ¿no? Que serían organizativos y funcionales, pero también aquí si vamos a la policía en el País Vasco, si vemos el condicionante organizacional, aquí en Euskadi hay dos cuerpos policiales para poder organizarla de manera correcta, ¿no? En el condicionante organizativo, tendríamos a la Ertzaintza y también a las policías locales o udaltzaingoas. Y si vamos al condicionante funcional, tendríamos tres condicionantes funcionales, que serían la de las funciones policiales principales y específicas. Luego también tendríamos el modelo de análisis de las propuestas políticas de seguridad ciudadana, pero claro, esas serían cómo las aplicaría el gobierno vasco en este caso, cómo las aplicarían los diferentes ayuntamientos. Pero claro, si no las aplican de manera correcta, no tendríamos de manera cercana a esas policías o no las estarían ejerciendo de manera correcta. Y finalmente, también Juli Sabaté me pareció correcta cómo nos indicó esta propuesta. ¿Por qué? Porque también en diferentes series policiales, ¿no? Hemos visto pues, lo de poli bueno o poli malo, ¿no? ¿Por qué? Porque en diferentes entrevistas pues, hemos visto lo de poli bueno o poli malo, ¿no? Pero aquí Juli Sabaté nos quiere indicar que la cercanía también muchas veces nos quiere decir pues, que cuanta más cercana es una institución policial, pues podemos indicarla como poli bueno, ¿no? Pero claro, cuanta más lejana sea una institución policial, podemos decir que sea poli malo, ¿no? Entonces, claro, si en un municipio tenemos, lógicamente, la udaltzaingoa y la Ertzaintza, si una institución policial es más cercana y otra institución policial es más lejana, Juli Sabaté nos indicaba, ¿no? Que esa institución policial cercana, mucha ciudadanía la indica que es la poli bueno y la institución policial lejana es poli malo. Entonces, claro, cuando tenemos
un problema, ¿a qué institución policial vamos a ir cuando tengamos ese problema? A poli bueno, ¿no? Y cuando tengamos un problema, pues no vamos a ir a poli malo, que es la más lejana. Si yo tengo un problema y es la Ertzaintza la que ha estado continuamente de manera cercana cuando hemos tenido un problema, pues vamos a ir a la Ertzaintza. O si ha sido la Udaltzaingoa la que ha estado de manera cercana andando por las calles, pues vamos a ir a la Udaltzaingoa, que es la poli bueno. Pero claro, esa cercanía es muy importante en las calles con nuestra ciudadanía y nuestra sociedad para poder ir y poder que nos ayuden en todo momento cuando tengamos problemas. Y finalmente en este apartado, para poder, las conclusiones que he podido sacar sobre la sociología de la seguridad, pues que es un campo de estudio pues, altamente relevante, ¿no?, en nuestro mundo moderno, y también se ocupa mucho de la comprensión de los diferentes sistemas de seguridad y de políticas públicas en nuestro mundo, que es cada vez más interconectado y bastante complejo, ¿no? Su enfoque también es multidisciplinario y también nos permite una alta comprensión que es mucho más amplia y profunda, ¿no?, de las diferentes cuestiones de seguridad que se están aplicando con las diferentes políticas públicas, ¿no? Y esto a dónde nos puede llevar a que se ayude a que se puedan identificar diferentes soluciones que sean más eficaces, más eficientes y más equilibradas. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información y la comunicación están siendo más efectivas y más eficientes en nuestra sociedad, y luego también esos crímenes y esos robos también no están únicamente siendo de manera presencial, sino que también están siendo realizados a través de las TIC. Entonces, eso es lo que les quería comentar a través de la sociología de la seguridad y también aquí en el País Vasco. Si vamos también al segundo punto, que sería el modo de funcionamiento de la Ertzaintza, porque es la institución policial que está realizando aquí, que está haciendo el trabajo aquí en nuestro territorio, que es el País Vasco, vamos a poder ver 7 puntos, y el primero de ellos sería la historia, ¿no? Cómo hemos llegado a la Ertzaintza, que se fundó en 1982, ¿no? Los diferentes territorios vascos contaron con diferentes instituciones policiales anteriormente, ¿no? Que en Araba fueron los Miñones, en Vizcaya fueron los Forales y en Guipúzcoa fueron los Migueletes, ¿no? Que los Miñones de Araba fueron fundados en 1793, en los Forales de Vizcaya en 1784 y los Migueletes de Guipúzcoa en 1839. Y luego también pues, se encargaron estas instituciones de realizar la seguridad ciudadana, pero también la protección ciudadana, porque también si aplicas todas las políticas públicas en seguridad ciudadana, es muy importante proteger a la ciudadanía, porque muchas instituciones policiales realizan esas políticas públicas, pero realmente no protegen a la ciudadanía. Entonces, también es muy importante la protección ciudadana. Y también en 1936 también se creó la Ertzaina y también la Ertzaina Igelitua. La Ertzaina era la encargada de realizar la seguridad ciudadana y la protección ciudadana, y la Ertzaina Igelitua era la encargada de la competencia de tráfico, que la Ertzaina Igelitua es la Ertzaina motorizada en castellano. También si vamos al organigrama de la Ertzaintza tiene su jefatura policial, pero luego también está dividida en 3 bloques, ¿no? Que tendría 2 divisiones y una unidad, que las 2 divisiones serían la protección ciudadana y la investigación criminal, y tendría una unidad en esos 3 bloques, ¿no?, que sería la Oficina Central de Inteligencia. Y luego también les he querido indicar 8 unidades bastante significativas, desde mi punto de vista, porque serían 8 unidades que están constantemente cercanas a la ciudadanía, que están haciendo bastante cercanas a la ciudadanía, ¿no? Porque son las unidades de seguridad ciudadana, investigación y policía científica, tráfico, la brigada móvil, la BBT, Barros Iberes y Taldea, que en la serie se conocen más como SWAT, ¿no?, los Special Weapon Army and Tactical, ¿no?, la VR, la unidad de vigilancia y rescate, la UDE, que es la unidad de desactivación de explosivos, y las PERNI, ¿no?, las patrullas de reacción inmediata. Aquí también podemos ver, ¿no?, cómo serían las, aquí con el ratón podríamos ver, ¿no?, en rojo les he querido remarcar los 3 bloques, ¿no?, que a la izquierda y a la derecha estarían las 2 divisiones, y en el centro estaría la unidad, ¿no?, que sería la Oficina Central de Inteligencia, y a la izquierda y a la derecha estarían las divisiones de protección ciudadana e investigación criminal. Y luego también en azul, aquí abajo, ya serían las unidades, porque las unidades siempre están por debajo de las 2 divisiones. También les he querido remarcar las divisiones que les he indicado, que son las unidades significativas. Las unidades significativas también se las voy a explicar de manera rápida, que serían la primera sería la de seguridad ciudadana, que sería la unidad de patrullar las calles, sería la unidad más directa con la ciudadanía, la que tendría más cercanía con
con la ciudadanía, porque sería una unidad que hasta el 2011 no tenía nada de cercanía con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque con la creación de la Coneta, están constantemente en sus vehículos, no estaban cercanos y no estaban patrullando las calles. Pero desde el 2011, con la nueva creación de la política pública de seguridad ciudadana, ya se les indicó que debían patrullar más las calles, entonces había más cercanía con la ciudadanía. Entonces, esa cercanía ya fue aumentando, entonces la ciudadanía ya fue, poco a poco, con los problemas que tenían, fue yendo más a la Ertzaintza. Es decir, fueron siendo más polibuenos, como nos decía Luis antes, fueron siendo más polibuenos. Y esta unidad tiene más de 4.000 agentes dentro de ese instituto, dentro de la institución de la Ertzaintza. Si vamos a investigación y policía científica, ¿no? Tiene diferentes especialidades, que sería la de delincuencia transfronteriza, delitos económicos, los delitos medioambientales, ¿no? Y luego también realizan pruebas en los laboratorios con ADN, también junto con personal externo, ¿no? También las pruebas que tienen que realizar en los laboratorios, pues también las realizan diferentes trabajadores en los laboratorios. También si vamos a la unidad de tráfico, ¿no? Es la unidad más antigua porque cuando se creó la Ertzaintza en 1982 fue la primera unidad que estuvo presente en la Ertzaintza y sustituye a la Guardia Civil en esta competencia. Y también, como pueden observar en las imágenes que les he puesto, siempre están de naranja. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema en las carreteras y se pueda observar. Luego también con la brigada móvil, en el cuarto lugar en las unidades, pues también sería la brigada antidisturbios de la Ertzaintza y también estaría encargada de prestar, ¿no? los apoyos de los diferentes equipos de seguridad ciudadana, ¿no? Y también serían conocidos como Belchak dentro de la Ertzaintza. También los PBT, los Barros Iberes y Taldea, pues sería también la unidad de intervención de la Ertzaintza y también estarían incluidos los Escoltak y la unidad Zanin, ¿no? Y esta unidad se entrena en Berrozi, que sería un municipio que obtuvo el gobierno vasco cuando se creó la Ertzaintza para poder entrenar a estas unidades. Luego también estaría la unidad de vigilancia y rescate, que se realizan rescates por tierra, mar y aire, y también esta unidad se creó cuando estaba anteriormente dentro de la brigada móvil, pero finalmente se creó esta unidad para poder ser independiente dentro del cuerpo. Luego también se creó la unidad de desactivación de explosivos para poder hacer perspectivas de creación puestas en las diferentes bombas que se podían detonar dentro del País Vasco, y son los encargados y los especialistas para poder desactivar este tipo de explosivos, vamos a decir, y también se entrenan dentro de Berrozi como Berrozi Iberes y Taldea. Luego también está las patrullas de reacción inmediata, que esta unidad se creó para poder tener una mayor cercanía con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que puedan ser más dependientes los Barros Iberes y Taldea y la brigada móvil, para que estas patrullas puedan llegar antes que estas dos unidades que les he indicado, porque muchas veces esas dos unidades podrían tardar 15 minutos, pero esta patrulla puede tardar 5 minutos. Entonces, entre que tardan las otras unidades en llegar, esta patrulla está constantemente en las calles. Entonces también hay una mayor cercanía y también una mayor reacción para poder llegar a esos problemas que pueda haber en las calles. Luego también las competencias de la Ertzaintza tienen competencias exclusivas y competencias en colaboración con los diferentes cuerpos que hay nacionales, y las competencias exclusivas de la Ertzaintza serían seguridad ciudadana, orden público, tráfico, juegos y espectáculos, investigación y la lucha antiterrorista. Y luego también las competencias en colaboración sería la de policía judicial, la de prestar auxilio en la naturaleza pública, custodiar los espacios públicos, también la de vigilar la legislación estatal y también la autonómica con los diferentes cuerpos policiales que les he indicado. Luego también viendo un poco el reparto de territorios, también hay datos significativos. ¿Por qué? Porque hay 25 comisarías en Euskadi, pero hay 3 en Álava, 11 en Vizcaya y 11 en Guipúzcoa. Luego hay 3 centrales policiales, que serían Erandio, Iurreta y Oiartzun, y una base de recursos operativos, que sería la de Berrozi, que es la que les he indicado anteriormente. ¿Pero por qué únicamente hay 3 comisarías en Álava? Porque al final las comisarías se reparten el territorio en relación a la ciudadanía y no al territorio. Porque como pueden ver en el mapa,
Gasteiz todo el territorio que abarca. Pero claro, las comisarías en Vizcaya o las comisarías en Guipúzcoa abarcan muy poco territorio, pero se distribuyen a raíz de la población que tienen en esa comisaría. Pero claro, Gasteiz tiene mucho en su ciudad principal, pero en el entorno no tiene tanta población, por eso abarca tanto territorio. También si vamos a las suposiciones, que son las que nos llevarían a cuántos agentes y cuántos funcionarios tiene la Ertzaintza, también la ley de policía del País Vasco se reformó en el 2019 y esos serían los requisitos mínimos para poder acceder, ¿no?, al concurso de oposición de la Ertzaintza, que sería entre 18 y 38 años, luego también tener un título de grado superior, también no estar incapacitado médicamente, no haber sido condenado por ningún delito doloso, luego también capacitado para portar armas, los permisos de conducir B y luego también otros que serían los que son requisitos a seguir por los diferentes procesos, ¿no?, de la legislación reguladora del empleo del público vasco, que esos requisitos los tienen todos los concursos de oposición que se llevan aquí en el País Vasco. Luego también el concurso oposición, que tendría el concurso y la oposición, que son dos partes que tienen todo tipo de procedimiento, que serían, por ejemplo, el concurso no tendrá carácter eliminatorio, pero la oposición sí. Y luego también la oposición tiene diferentes exámenes, que sería el test de conocimientos, la prueba psicotécnica, la prueba de aptitud física y el test de personalidad. Y luego también no hay que olvidarse que en la Ertzaintza no únicamente aprobando el concurso oposición ya serías agente de la autoridad, no. En la Ertzaintza también tienes que tener una formación de 9 meses en Arkaute y luego posteriormente tienes que realizar durante un año unas prácticas para poder ser finalmente funcionario de carrera. Y luego también una indicación bastante significativa es que cada curso que se realiza en Arkaute, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, se llama promoción, que en este caso ahora mismo estaríamos por la 31ª promoción en Arkaute, vamos a decir en la Ertzaintza. Entonces, luego también dentro de la Ertzaintza también tenemos que indicar que hay dos tipos de denominaciones de los trabajadores, que no únicamente hay agentes policiales, sino que también hay facultativos y técnicos. También tengo que indicarles que también en la Ertzaintza hay agentes policiales, que serían estos, y los facultativos y técnicos. Que dentro de la Ertzaintza también hay 4 escalas, que dentro de las escalas hay agente primero, va a decir inspección, que sería suboficial y oficial, la ejecutiva, que sería subcomisario, subcomisaria y comisario y comisaria, y finalmente superior, que sería la de intendente. Que en la parte derecha tenéis los números de efectivos que hay hoy en día, que solicitándoselos al Departamento de Seguridad me los facilitaron a día de 2 de mayo de 2023, que realmente no suman 8.000 funcionarios de carrera, porque hoy en día tendría que haber 8.000 plazas, pero realmente suman 7.557, es decir, todas las plazas de la Ertzaintza no están ocupadas, porque como diría Miquel Gorriti, estaríamos ya por el segundo baby boom, estamos por la segunda remodelación, vamos a decir, ya de la Ertzaintza, ya hay un cambio de la Ertzaintza, ya estamos con bastantes jubilaciones dentro de la Ertzaintza, como diría Miquel Gorriti. Entonces, también quiero remarcarles que aquí abajo habría una escala que en la ley de policía del País Vasco estamos con una escala, bueno, con un grado, mejor dicho, que estaría dentro de la escala superior, que en la ley de policía del País Vasco se retiró, que se llamaría superintendente, que están haciendo uso el jefe de la Ertzaintza y los 2 jefes de divisiones, que serían los más altos rangos, están haciendo uso de esa escala cuando realmente no se podría utilizar. ¿Por qué? Porque si en una legislación está retirada un grado no se podría utilizar, pero realmente dentro de la Ertzaintza se está utilizando un grado, cuando realmente no se podría utilizar. Entonces ese dato es bastante significativo porque en una institución policial se está haciendo uso de un grado que no se podría utilizar, que anteriormente era el grado más alto. Y finalmente, pues me gustaría indicarles que estos serían los facultativos y técnicos que podría haber dentro de la Ertzaintza, que serían, están categorizados como el resto de trabajadores de la administración pública, que serían del grupo C2, grupo C1, grupo A2 y grupo A1, que únicamente estos facultativos y técnicos dentro de la Ertzaintza sería la banda de música, porque la Ertzaintza tiene una banda de música, y
tendrían un director de la banda de música y 28 músicos y músicas. Entonces estarían dentro de estas categorizaciones de los facultativos y técnicos. Entonces, pues me gustaría daros las gracias por haber sido presentes en esta conferencia coloquio, y pues estoy a su disposición pues, para cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias. Vale, muy bien, muchas gracias por esta brillante charla, exposición en la que nos has presentado un poco los entresijos de la sociología de la seguridad, un campo de estudio emergente, pero también un poquito cómo funciona la Ertzaintza, que es una institución que también muy compleja y de las más importantes que existentes en el gobierno vasco. Yo sí que me gustaría, antes de pasar al turno de preguntas, sí que me gustaría hacerte un par de preguntas. En primer lugar, me ha parecido muy interesante el tema del dato que has dado del Gabinete de Prospecciones Sociológicas y también del CIS, porque has dicho una cosa que me parece muy interesante, y es que aquí la percepción de la inseguridad siempre ha sido, o por lo menos en los últimos años, siempre ha sido más alta que en el Estado. Y sí que me gustaría preguntarte a qué crees que sucede eso, al margen de que, pues bueno, que pueda existir una administración pública más cercana, como has comentado. ¿Crees que puede estar algo relacionado con el tema del terrorismo de ETA o lo que viene después de ello, en ese sentido? Porque claro, hay una cosa que es muy interesante, y es que en el País Vasco hay más percepción de inseguridad, pero sin embargo no es el territorio con más inmigrantes en el Estado. O sea, hay otros territorios en España en que hay más inmigración. Entonces, me parece muy interesante ese dato. Sí, pues al final yo creo que esos datos, que hay una diferencia bastante alta encima, yo creo que es eso, es decir, porque al final muchas veces siempre relacionamos cualquier cosa con ETA, ¿no? Entonces muchas veces la ciudadanía piensa que realmente ETA sí se ha disuelto, ¿no? Pero realmente como relacionamos casi todo con ETA en todo momento, en las elecciones, en cualquier caso, piensa la ciudadanía que está en todo momento, ETA entre comillas, está en todo momento no funcionando, pero está junto a nosotros, cuando realmente ya no existe, está disuelto totalmente. Entonces yo pienso que la ciudadanía piensa que las políticas públicas de seguridad no se están ejerciendo de manera correcta. Aquí en el País Vasco se están ejerciendo correctamente porque ya hay una mayor cercanía de las diferentes políticas públicas de seguridad a través de las policías locales en los ayuntamientos, a través de la Ertzaintza, pero como relacionamos casi todo con esta organización, la ciudadanía piensa que puede estar relacionado, cuando realmente ya es una organización totalmente disuelta. En el 2011 hicieron ese comunicado y en el 2017 ya se disolvió totalmente. Entonces yo pienso que la ciudadanía vasca puede estar pensando en esa relación cuando ya realmente no está. Perfecto, gracias, Lander. Y la otra pregunta es respecto al tema de si crees que en el País Vasco existe peor prensa de la policía que en otras comunidades autónomas. Sí, porque como aquí realmente tenemos 4 cuerpos policiales, porque realmente no hay 2, ¿no? Tenemos 4 cuerpos policiales que realmente, fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos 4, y luego tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay 2, ¿no? Que serían la Policía Nacional y la Guardia Civil, y fuerzas y cuerpos de seguridad 4, ¿no? Porque fuerzas y cuerpos de seguridad son todas, que sería la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Udaltzaingoa. Siempre relacionamos y mezclamos casi todo, ¿no? Que si esto debería de ser de la Guardia Civil, esto debería ser de la Policía Nacional, no, esto de la Ertzaintza, en todo momento se debería hacer realmente y claro cuáles son las competencias de cada cuerpo policial y cuáles son las que son en colaboración, porque realmente sí, hay tráfico realmente es de la Ertzaintza, pero hay otras que, como he indicado, son en colaboración, y siempre la Ertzaintza con cualquier cuerpo policial ha trabajado correctamente, y muchas veces la prensa es la que puede llevar a error cuando realmente la prensa lo escribe. Yo pienso que muchas veces la prensa lo escribe correctamente, o hay otros artículos que se pueden escribir de manera incorrecta cuando igual realmente no se quiere escribir de manera incorrecta. Pero pienso que la Ertzaintza siempre ha trabajado de manera correcta con cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, pero es muchas veces cómo se puede llegar a interpretar esa información, ¿no? Porque yo siempre he dicho, como es
información subjetiva, no es como las matemáticas, ¿no? Que 1 más 1 es 2, al final es información subjetiva, se puede llegar a malinterpretar, pero yo pienso que las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España, yo creo que han trabajado correctamente, incluso los Mossos de Escuadra, la Policía Foral han trabajado correctamente y siempre se ha llegado a trabajar de manera correcta. Yo pienso que es la información, cómo se ha llegado a interpretar y cómo se ha llegado a esa conclusión de esa información. Perfecto. Bueno, damos un turno de preguntas a las personas asistentes en el público. Os animo a hacer preguntas porque es un tema muy interesante y no sé quién... Perfecto. Pasamos el micro. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle, claro, con todos los datos que nos ha dado, sobre todo pues, del CIS y de GPS, ¿qué parte de esa percepción está vinculada a la información que recibimos? Es decir, los medios de comunicación, ¿qué parte tienen? Porque, claro, cuando usted hablaba sobre el tema de la percepción con respecto al sexo o el tema de las mujeres, claro, la mayoría de ellas hablaban no sobre experiencias personales, sino sobre la sensación que tenían, ¿no?, cuando andaban por la calle. No era una cosa de que ellas hubiesen sufrido una agresión sexual o demás, sino simplemente que tenían esa sensación. Entonces, ¿qué influencia puede tener el que en los medios de comunicación o en el entorno todo eso, cómo te lo cuenten y cómo te afecta a nivel personal? Sí, gracias. También es, yo creo que como le he dicho a Zacarías, al final es muchas veces cómo nos pueden llegar a facilitar esa información, porque muchas veces es información que yo pienso que nos deberían dar constantemente todo tipo de gobierno, haciendo rendición de cuentas de todas las temáticas que muchas veces no nos hacen, y deberían darnos información a través de los portales de transparencia y a través de los portales Open Data, que son los portales de datos abiertos, de qué tipo de crímenes y qué tipo de situaciones se generan a través de cualquier tipo de situación a través de seguridad ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces las rendiciones de cuentas no se realizan a través de diferentes instituciones, porque al final son las diferentes periódicos a través de ese tipo de artículos tal y como los interpretamos nosotros, porque muchas veces yo le puedo decir a usted, sí, porque las mujeres, el 40% son las que sufren violencia de género. Claro, pero es que muchas veces, luego, ¿cómo lo puede interpretar usted? Porque claro, yo pienso que una rendición de cuentas y a través de cómo nos lo deberían de facilitar las diferentes instituciones públicas encima, que son las instituciones públicas, ¿cómo deberían de facilitárnoslo? Que yo pienso que deberían de hacer un desglose correcto, porque al final esto es un estudio, no son datos oficiales. Pero claro, los datos oficiales, ¿cómo nos lo facilitan las instituciones públicas? Que muchas veces no ni nos facilitan datos, cuando deberían ser datos públicos. Claro, lógicamente, la ley de protección de datos, pero claro, yo siempre digo, pero es que este tipo de datos no tienen por qué ser con nombre y apellido, sino que deberían de ser datos de decir, al año han sufrido X personas violencia de género, en enero tantas, en febrero, ¿para qué? Para que también las propias personas podamos sacar nuestras propias conclusiones, pero muchas veces no se facilitan este tipo de datos. Y hoy en día muchos gobiernos, la mayoría de gobiernos, tienen portales de transparencia. Como bien dice ese nombre, portal de transparencia, ¿para qué? Para poder facilitar todos los datos. Y encima hacer una rendición de cuentas de todos los sucesos que están sucediendo en el ámbito de la seguridad, pero es que no se facilitan esos datos. Y encima somos la ciudadanía quienes deberíamos de conocer, y también en este caso la violencia de género, las mujeres deberían de conocer para poder saber qué está sucediendo. Incluso también en el ámbito de la seguridad, todas las personas. Porque no quiere decir que en este caso la violencia de género únicamente las mujeres, o en el caso de la relación de la inseguridad y la inmigración únicamente, sino que todas las personas. Pero es lo que usted me ha dicho. ¿Por qué tenemos que conocerlo a través de los periódicos o a través de... No, sino que claro, ahí tal y como te lo expliquen,
puede ser, tienes que interpretarlo de manera subjetiva, de una manera o de otra, ¿no? Tengo que dártelo con datos cuantitativos y tú conocerlo. Es lo que le he dicho a Zacarías. Va a decir, 1 más 1, ¿cuánto es? 2, vamos a decir 2. Pero claro, si yo te digo, no, esto, las mujeres pueden decir, saber que a las 7 ya, pero no, tienes que decirme, en 2022 X personas fueron agredidas de esta manera. Y luego cada uno hará su interpretación. Porque claro, yo es como les he indicado, es decir, en 2019 el tanto por ciento, vamos a decir, se sentía insegura. Luego cada uno que haga una interpretación. No tiene que ser, no, en 2019 las personas se sentían inseguras porque había, no sé, porque había sucedido un suceso. No. Hay que decir los datos de manera cuantitativa para que luego cada uno haga su interpretación subjetiva. Porque claro, esas interpretaciones son subjetivas, que es desde mi punto de vista. No sé si le he respondido a su pregunta. Sí, bueno, a ver, al final yo un poco lo que quería un poco saber es decir, los medios de comunicación, porque independientemente de que tengamos los datos, después ellos también van a hacer su interpretación para contarnos, ¿no? Y hay muy poca gente que vaya a ir a la fuente a ver los datos y analizarlos. Entonces, un poco la pregunta llega, es decir, ¿qué parte de esa, supongo que no es algo que esté estudiado, pero hasta, o sí, no lo sé, qué parte de esa sensación puede estar vinculada a la información que recibimos? Es decir, cuando la mayoría de los medios de comunicación generalistas están haciendo hincapié sobre un determinado tema, en este caso pues el tema de la inseguridad, que llevamos un tiempo que están utilizándolo continuamente, qué parte de esa sensación puede estar influenciado por esa información que nos están dando continuamente, sin poder tener acceso. Es decir, las instituciones ha quedado claro que no están haciendo su trabajo porque no se puede consultar, pero los medios de comunicación, esos datos o esa versión que nos están vendiendo, hasta qué punto influye después en la sociedad. Pues yo creo que en la sociedad puede influir bastante. Yo creo que puede influir bastante porque al final nos creemos bastante en los medios de comunicación, porque es al final como también con lo de la inmigración, como les contaba, al final también mucha ciudadanía solicita también al gobierno vasco que finalice esos bulos, vamos a decir, porque al final los medios de comunicación influyen bastante en la sociedad. Muchas veces si un medio de comunicación te dice A, vamos a creer que es A, en vez de decir, cuando realmente es B, la veracidad del suceso. Si yo le digo que ha sucedido A y soy el medio de comunicación, le digo que es A, cuando realmente es B, muchas veces a la totalidad de la ciudadanía piensa que es A, aunque tenga con datos y todo, pero como el medio de comunicación ha indicado que con su conclusión que es A, su conclusión, y luego otros medios de comunicación también indican que es A, vamos a decir, lo que ha sucedido, aunque sea con B, con los datos oficiales, muchas veces la mayoría de la ciudadanía, como ha sucedido muchas veces con lo de la inmigración, piensan que es, porque en la inmigración era un 80% la que pensaba que era los inmigrantes la relación, que eran los inmigrantes los que estaban, los que realizaban los actos los que generaban inseguridad en la ciudadanía, cuando realmente luego las otras encuestas, como han podido ver, eran los que solicitaban al gobierno vasco que esos vuelos tenían que finalizar. ¿Para qué? Pues que dieran datos oficiales, que pondrían los datos oficiales de quiénes son realmente los que generan esa inseguridad, que pueden ser los inmigrantes, pero que dieran esos datos oficiales y que, vamos a decir, que luego la propia ciudadanía genere sus propias conclusiones. Pero claro, como eran en los medios de comunicación los que decían, no, es un marroquí el que ha generado este robo, es un africano el que ha generado, no, es una persona colombiana, Pero claro, dame esa veracidad de ese dato. Claro, pero es como son los medios de comunicación los que están generando esa información, muchas veces la ciudadanía, como han podido ver en las encuestas, son los que piensan que son los inmigrantes, vamos a decir, los que generan esa inseguridad en la ciudadanía. Perfecto.
No sé si quiere hacer alguien Yo más. quería hacer, Perfecto. más que una pregunta, Sí, perfecto. más que una pregunta, pues es un comentario al hilo de lo que estaba comentando. Efectivamente, el dato objetivo es el que nos tiene que facilitar la administración, ¿no? Bien por esos portales de datos abiertos, etcétera, etcétera. Y ese es el dato bueno, el dato objetivo. Al final lo que nos venden los medios de comunicación, que hay muchos, al final es subjetivo. El dato que nos aporta la administración, que como decía antes, nos lo tiene que aportar, ese es el dato objetivo sobre lo que hay y a partir de ahí saco mis conclusiones. Pero los medios de comunicación al final son subjetivos. En muchos momentos, depende de los medios, pues ellos venden lo que igual sus clientes quieran escuchar, ¿no? Y es donde, como comentaba usted, puede llevarnos a error, depende de lo que leamos, depende de lo que oigamos, lo que veamos, pues al final tenemos una percepción. No, pero como iba Lander, y me pareció fantástico, es eso, que al final las administraciones, esa transparencia, esos datos tienen que estar ahí y el ciudadano tenerlos a mano. Luego que los consulte, ¿no? Para que saque mis propias conclusiones será mi problema, pero por lo menos la administración los ha facilitado y los tenéis y luego a partir de ahí cada uno. Pero los medios de comunicación, y es mi opinión, son muy subjetivos, en este país hay muchos y depende del interés que tengamos, yo creo que se vende de una forma u otra y es donde al ciudadano, que también somos muy cómodos, pues nos entra lo que nos entra por los ojos. Era simple eso, más que una pregunta, era un poco el comentario al hilo de lo que estaban ahora mismo comentando ustedes. Vale, perfecto. Muchas gracias por la aportación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... Bueno. También, se me escucha más, sí. También al hilo de lo que estabais comentando ahora sobre la relación entre los medios de comunicación y la sociedad, es cierto que la colaboración entre las policías y los medios de comunicación está ahí, es importante. La operación antiterrorista, por ejemplo, en Barcelona, en Cambrils hace unos años, es muy relevante. Y también es relevante ese pacto, por así decirlo, ese acuerdo entre los medios de comunicación sobre si se dan datos sobre origen o no, etcétera, etcétera. Y creo yo que ahí, es una percepción que tengo, creo que es un tratamiento de la información un tanto antigua, quiero decir, porque ahora la población, cuando ve una parte de la población, estoy convencido de que cuando ve una noticia sobre un robo o sobre una agresión, lo primero que está pensando es por qué no me dan la información sobre el origen, ¿no? Y tú la puedes dar o no la puedes dar, incluso puedes informar sobre si ese origen no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero creo que no darla me parece que es un error, a medida en que la gente está diciendo, pero me lo están ocultando por algo, entonces, ¿no? Creo. Sí, es así, porque al final en la ciudadanía también muchas veces la seguridad es esa, como les he comentado, es la Tanto cercanía. paternalismo, vamos. Eso también es la cercanía, porque también la cercanía no quiere decir que cuando se cometa un acto físico, esa cercanía, ¿no? Sino que también muchas veces la cercanía también para que la propia ciudadanía se sienta segura, es decir, si la propia policía o la propia institución me facilita información, yo puedo conocer también qué es lo que ha sucedido e incluso igual por ese entorno, igual no me acerco, sino que también muchas veces puede suceder, si ejemplo de Bilbao, ¿no? Pues ejemplo que me estoy inventando también, si por el casco viejo ha sucedido un acto, pues igual no me tengo que acercar al casco viejo, o si, por ejemplo, creo que sucedió, si en un entorno ha sucedido un acto, pues no me tengo que acercar a ese entorno, porque eso también es facilitar información, es decir, acercarme a la ciudadanía para poder que esté más cercano y que la ciudadanía tenga información. Si no me equivoco es lo que comentabas. Al final también muchas veces pensamos que por no facilitar información a la ciudadanía no, igual puede estar más segura, no tiene conocimiento, no sabe, pero también muchas veces también facilitar información es, desde mi punto de vista, es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más conocimientos y también cómo se gestionaba anteriormente la información. Hoy en día también estamos más actualizados también de los procedimientos administrativos también, de cómo se tiene que gestionar esa información, tiene que ser actualizada. Pero claro, pensamos que
la gestión de la información antiguamente se tiene que mantener hoy en día. No, también esa gestión de la información para cómo facilitársela a la ciudadanía también se tiene que mejorar y cómo darle esa información de esos sucesos. Yo pienso que también esas políticas públicas de seguridad también pensamos muchas veces que es lo físico, también la gestión de la información también es muchas veces una gestión para poder acercarse también a la ciudadanía. Si no me equivoco, creo que es un poco lo que querías comentar, que también desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, dar las gracias a todas las personas que han participado en esta charla coloquio y sobre todo también por las aportaciones y las opiniones y preguntas del público. Y sobre todo dar las gracias a Lander por esta brillante exposición y nada, dar las gracias al Campus de Vizcaya, como también al Ayuntamiento de Bilbao por toda su colaboración y ayuda. Y entonces, pues bueno, pues damos por cerrada esta conferencia y muchas gracias. Muchas gracias.